Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Qué bueno que nos encontramos aquí en este podcast donde analizamos el estudio de la guía de escuela sabática de manera profunda, pero a la vez dinámica. Como saben, siempre está conmigo mi compañero y amigo Francis Contreras, a quien introduzco en este momento. Francis, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno estar aquí nuevamente en Lecciones de Esperanza. Ya, señores, la gente lo espera. Claro. Hay una hermana, la hermana Mercedes, que cuando ella no ve que se lo mandamos a las 6 en punto los lunes, me escribe: Pastor, ¿y qué pasó con la lección? Así que damos gloria a Dios por eso. Y José Carlos, no sé si notaste algún ingrediente nuevo que le puso Carlos. Sí, esta taza de acá, que gracias a Dios está llena de algo, no le vamos a decir de qué. Pero gracias a Dios la tenemos. Francis, a invitar a nuestros amigos de inmediato a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Adventistas del Sureste, y también que nos sigan en las redes sociales. Sí, y también, saben, hay un canal de WhatsApp. Ese canal es muy importante porque ahí usted puede recibir las informaciones oficiales de la asociación, un afiche, un evento, se cerró la asociación, ahí está. Claro que sí. No que se lo diga a nadie, ahí usted lo va a encontrar. ¿Sabe? Quiero mandarle también un saludo a alguien que siempre nos sigue y nos comenta, es la licenciada Juana Martínez. Ella trabaja en el departamento de jóvenes de nuestra asociación. Juana, un saludo para ti y que el Señor te bendiga abundantemente. También quiero saludar, con el perdón, José Carlos, a mi Cauris García, claro, de allá de Alma Rosa, full amiga de nosotros. Así que suele ser también un buen amigo. Sí. Francis, ¿a quién tenemos para hoy? Bueno, tenemos a, yo le llamo la hija del hermano González, un misionero, mira, una cosa tremenda. Y tenemos con nosotros a una buena amiga, Abigail, nos acompaña en esta lección número 8, ¿verdad que sí? Lección número 8. Abigail, bienvenida. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muy feliz de estar aquí y agradecida de Dios. Abigail es fiel, ¿cómo se dice? Oyente. Fiel oyente, sí, seguidor, como pensiones. Seguidora. Abigail, qué bueno tenerte con nosotros. Como siempre, nos gusta dar la nota espiritual y de conducción que solamente Dios puede hacer en este estudio que realizamos. Por favor, inicia con una oración. Oramos. Agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te invitamos para que tu Santo Espíritu pueda usarnos para que estas lecciones puedan llegar a los corazones y que todos los que la escuchen puedan también aprender más de ti, crecer, y que realmente estas lecciones puedan generar esperanza en los corazones de los oyentes. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Abigail, hoy estamos estudiando un tema muy importante para nosotros como cristianos en sentido general, porque tiene que ver con lo que somos nosotros y la libertad que Dios nos da. En sentido general, hoy estudiamos el libre albedrío, amor y la providencia divina. Y bueno, de inmediato preguntarte, Abigail, y que podamos desarrollar este tema con esta pregunta: ¿puede el libre albedrío humano limitar el actuar de Dios en ciertas circunstancias? Bueno, mira, nosotros tenemos la libertad de elegir, y Dios es un Dios de amor, como dice la lección, un Dios de amor. Y el amor que viene de Dios, que es el amor verdadero, porque dice la palabra de Dios, Dios es amor. La esencia de Dios, el carácter de Dios es que Él es amor. Entonces, ese amor hace que Dios sea un Dios en el que se goza en darnos la libertad de elegir, como dice su palabra. De hecho, hay un texto bíblico que dice: a los cielos, en Deuteronomio 30:19, que está, a los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues ¿qué? La vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo que dice es que Dios nos ofrece la oportunidad siempre de elegir una cosa u otra. Entonces, entiendo que Dios quiere que nosotros también podamos decidir qué pasos dar, cuál es la decisión que voy a tomar. No porque yo te lo imponga, no porque yo te diga como Dios todopoderoso, esto es lo que tienes que hacer, sino porque nosotros como seres humanos podamos elegir: o sigo a Dios o no sigo a Dios, o es como que yo decida, voy a tomar lo que hay en esta taza. Correcto. O no voy a tomar. Y eso es fundamental, porque de lo contrario seríamos robots, puros robots. Sí. O sea, Dios no obliga a nadie a aceptarlo. Y es bueno que de manera muy práctica de una vez lo miremos, porque a veces
hay hermanos que utilizan el texto bíblico, fórzalos a entrar. Como si fuera no libre albedrío, sino libertinaje. O sea, como que obliga. Exactamente. Queremos a veces obligar a la gente a que acepte a Dios. Dios no obliga a nadie a que pueda aceptarlo. Ahora, sí podemos ver, mirando la pregunta, continuando con la pregunta que José Carlos nos está pidiendo, ese libre albedrío nuestro sí puede, digamos que limitar la manera como Dios actúa. Por ejemplo, cuando yo voy a la Biblia, Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 34. ¿Podemos ir allá a la Biblia, Sí, por favor? aquí lo tengo. Sí, por favor. ¿Quiere que lo comparta? Claro que sí. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Pero no quisiste. ¿Cuántas veces? Recuerdo que creo que miramos ese versículo en una lección pasada ahí cuando estábamos, creo que era como obispo. Sí. Hablábamos de la madre, de cómo la gallina cuida a los hijos, pero fíjate, el Señor dice, ¿cuántas veces yo quise a ti reunirte? ¿Cuántas veces yo quise actuar en tu favor, pero tú no quisiste? Nota que Dios no va a obligar a Jerusalén. Y podemos ver así diferentes ejemplos en la Biblia. Claro que sí. Sin embargo, Abigail, hay un elemento importante en el aspecto del libre albedrío, que a veces se contraponen, aparentemente se contraponen, y es que Dios es todopoderoso, ¿no? Dios conoce el principio y el final. Entonces muchas personas se sienten sobreacogidas con el hecho de que si Dios todo lo puede, ¿de qué me sirve esa libertad a mí? Si al final de cuentas Dios puede dominar, puede doblegar, puede quitarme esa libertad. ¿Hace Dios eso? ¿Cómo funciona esta libertad, este libre albedrío que Dios nos da? Dios nos da a nosotros, nos dio la capacidad de razonar y elegir. No, Él no va a imponer su voluntad sobre lo que quiere que nosotros hagamos. Él nos deja elegir una cosa o la otra. No lo impone. Así es, pero fíjense, es bueno que tengamos claro, amigos que nos están con nosotros aquí en Lecciones de Esperanza, es que esto es un asunto que es el fundamento del gobierno de Dios. O sea, Dios no puede cambiar eso, líder. Aunque Dios sea soberano, aunque Dios sea omnipotente, aunque él pudiera hacer cualquier cosa, es como de repente, a veces uno cuando tiene los hijos, tú tienes hijos, ¿verdad que no? Sí, ¿Es verdad que sí? ¿no? Y José Carlos también. Uno que tiene experiencia con muchachos, yo imagino al niño José Carlos que venga aquí, él no le va a decir, mi hijo, mira, si tú quieres, tú coges la cámara y la rompes o no. No. En este caso, José Carlos actúa para... y dice, no, yo soy aquí que mando en esta casa. Cuando usted sea grande, que tenga 18, entonces usted hace lo que usted quiere allá afuera. Sí. No sé si agarra la idea. ¿Sí? El Señor pudiera hacer eso con nosotros, pero no. El Señor nos pone a nosotros el camino a escoger, pero nosotros tenemos que estar conscientes que alejarnos de Dios, escoger otro camino que no se le dio, tiene consecuencias. Sí. Y tiene consecuencias catastróficas para nosotros, al punto de que muchos, no voy a decir que muchos estaremos perdidos, porque en el nombre de Jehová no será así, pero muchos estarán perdidos porque escogieron de manera errónea, a pesar de que Dios siempre les dio la tuvo. oportunidad. Mira, hay un paralelo, un texto paralelo de los evangelios sinópticos de Lucas 13, el texto que estamos leyendo, Lucas 13:34, que es Mateo 13:37, cuando Jesús hace el mismo clamor. Hay una palabra aquí que es cuando Dios dice, ¿cuántas veces quise? ¿No? Dios quiere hacer algo, pero se encuentra con tú no quisiste. O sea, el quise de Dios se encuentra con el no quisiste del ser humano, o sea, se encuentra con el libre albedrío, con esa libertad de elección que tenemos nosotros. En ese sentido, creo que no es que Dios no tiene el poder, pero respeta esta libertad que tenemos nosotros, así como respetó también la libertad de Satanás en el cielo de rebelarse contra él. Sin embargo, no pudo continuar en el cielo, porque en el cielo no puede haber pecado, no puede haber maldad, y tuvo que ser arrojado. Esa misma libertad que tienen los seres angelicales, esa misma libertad Dios nos la otorga a nosotros también como un don que Él nos da. Y es verdad que Dios tiene un plan con un futuro para nosotros, un plan de bien, un plan que realmente quiere bendecirnos. Pero ese plan, nosotros sí lo podemos alterar. Así es. Con decisiones que tomamos. No, y mira algo, Dios, con el perdón, siguiendo lo que dice Abigail, aun cuando nosotros tomamos decisiones erróneas, el plan de Dios permanece. Exacto.
déjeme darme a entender. No estoy diciendo con esto que salvo siempre salvo, no estoy diciendo eso. A lo que me refiero es, el proyecto de Dios para nosotros no se detiene por nuestras decisiones. El proyecto de salvación de Dios no se detiene. Evidentemente yo puedo rechazar esa salvación, pero Dios sigue haciendo todo para salvarme. Correcto. Hay dos elementos en el estudio, Abigail, que yo sé que tú pudiste verlo, que es cómo se manifiesta la voluntad de Dios. Hay una voluntad ideal que Dios tiene, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que si lo dejáramos, no estuviéramos aquí en la tierra cogiendo más lucha que un forro de catre, como dice la gente, Francis. Si Dios fuera así, como él dije, si dejáramos hacer su voluntad, ¿no? Y está entonces la voluntad correctiva de Dios o la voluntad redentiva de Dios. ¿Cómo nosotros armonizamos esos dos conceptos? ¿Cómo se lo explicamos a la gente de manera fácil? Bueno, hablamos de que lo ideal es lo que a mí me gustaría que sucediera. O sea, yo tengo una idea y esta idea es, siempre nosotros queremos lo mejor. Entonces, tengo una idea para ti. Tengo algo para ti, tengo algo planeado para ti. El sueño, lo que yo sueño. Ti, exactamente. Pero, ¿realmente tú quieres ese sueño? ¿Tú decides seguir ese sueño? Está aquí. Tú lo eliges o no lo eliges. Entonces, está lo correctiva o que es cuando nosotros decidimos lo contrario, no seguir ese sueño, pero aún así, como decía el pastor, el Señor permanece fiel en su plan, aunque nosotros decidamos otra cosa. Entonces ahí la fidelidad de Dios hacia lo que quiere para nosotros, hacia el propósito que quiere para nosotros, hacia el camino que Él eligió para nosotros, pues dice que los pensamientos de Dios son ¿qué? Mejores, mayores que los nuestros. Correcto. Sí, mira, el ideal de Dios, fíjate lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, lo voy a leer en el versículo 2, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ese sería como el ideal de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Eso sería como más o menos voluntad ideal. Exacto. Vemos también la voluntad ideal en el Génesis. ¿En qué relato en el Génesis vemos eso, José Carlos? No, Dios en el capítulo 2 le dice, mira, todo lo que hay aquí puedes comer, no comas de ese árbol, etc. Y Dios se propone tener una vida ideal con ellos en el huerto. Ahora, la voluntad correctiva entra en el capítulo 3. Correcto. Nota como la voluntad ideal en el capítulo 2, donde Dios dijo que todo, el capítulo 1, que Dios dice todo es bueno y bueno en gran manera. En el capítulo 2 le da las instrucciones de cómo mantener ese ideal. En el capítulo 3 el ideal es roto, pero ahí entra entonces su voluntad correctiva. En otras palabras, Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Correcto. Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Ahora, ¿qué sucede después que Adán y Eva pecan? Bueno, Dios, aún ellos pecaron, Dios mantiene un plan redentor para ellos. Exactamente. Hay una voluntad correctiva allí. Ahora, hay una, tú sabes que el ser humano en búsqueda de respuesta comienza a pensar en alternativas que Dios pudiera tomar, ¿no? Nosotros tenemos esa, por así decirlo en buen dominicano, esa frecura. Nosotros nos pasamos de freco entendiendo o queriéndole dar ideas a Dios. Hace mucho yo lo he escuchado. Queriéndole dar ideas a Dios. Es que Dios pudiera hacer. Pues si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no le dijo, Eva, ¿qué tú vas a hacer ahí? Y bueno, hay que entender ahí esta parte que aunque Dios es todopoderoso y puede hacerlo, hay cosas que Dios no puede hacer y eso es chocante. Así es. Hay cosas que Dios no puede hacer. En otras palabras, el Dios se autolimita a Él mismo por amor, porque el amor hace... Está diciendo que Dios no es todopoderoso, José Carlos. No podemos ese atributo de Dios... Me estoy pareciendo ahora a la gente de podcast que buscan lío en el podcast. Entonces, Dios no es poderoso, entonces. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:3 se declara que Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, hay algo que Dios no puede... Hay cosas que Dios no puede hacer. Interesante. En ese aspecto, no es que Dios no sea todopoderoso, sino que Él mismo, en sus atributos, como tal, coloca esos límites y entonces, de una forma u otra, podemos nosotros decir por qué Dios no actúa de esta manera, pero hay que conocer la naturaleza. Y creo que bien, aunque pudiera hacerlo, decide no hacerlo. No, porque está la ética y la moral de Dios, lo cual entonces es quien dirige todo esto. Saben que cuando yo miré esto de voluntad ideal, voluntad... yo lo tengo como voluntad redimial, de redimir, voluntad correctiva. Ideal. Saben que yo miro mucho la manera como Dios, en su afán de salvarnos, tenía un ideal,
pero dijo, bueno, esto no funciona, vamos a ver cómo trabajamos. Y yo quiero ser muy práctico ahora. Mucha gente, señores, son trancados, señores. Tienen un ideal y viven ese ideal. Y viven soñando con pajaritos en el aire de cómo deberían ser las cosas, señores. Pero si no se pudo dar así, hay que voltear la página y ver de qué manera se puede hacer que tú puedas avanzar. La iglesia no es o no está en la condición ideal, pero es el pueblo que está avanzando. De repente el matrimonio no está como tú soñaste que podía ser. No es como dice la sierva de Dios, castillos en el aire, pero mis queridos, no es el ideal, pero al igual que Dios, tú debes manejar también esa voluntad correctiva, que de repente tú dices, bueno, no es como yo quería, pero vamos a ver cómo manejamos el asunto. Yo creo que Abigail, que también es psicóloga, ¿no? Puede comprender más esto que estamos hablando aquí en este momento. ¿Y cómo sería, por ejemplo, nuestra vida si nosotros no tuviéramos la capacidad de elegir lo que queremos? O sea, tenemos que preguntarnos cómo sería. Tú decías al principio, seríamos robots. Así es. Estaríamos, como se dice, así estaríamos predestinados a hacer simplemente lo que Dios, en este caso, decida. Aquí es que tú vas. Tú has dado el punto porque Dios negaría ahí su naturaleza de amor. Exactamente. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que el libre albedrío que Dios nos ofrece es por amor, porque nos ama y porque esas elecciones que nosotros tomamos realmente responden a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, yo quiero que tú hagas esto, pero si tú eliges esto, yo te voy a seguir amando. Mi plan contigo sigue en pie de quererte bendecir, de querer que tú seas una persona que crezcas espiritualmente, pero si no lo eliges, cuando tú vuelvas, yo voy a estar aquí para seguir un plan de salvación contigo. Así es. Queridos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y aun cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, Él no nos abandona. Si yo pudiera resumir la lección, pudiéramos mirarlo así. Dios no nos abandona. Dios puede transformar nuestros errores en oportunidades para crecer. Así que yo te invito en este momento a que tú busques la voluntad de Dios. Número 1, busca la voluntad de Dios. Pídele a Dios sabiduría en las decisiones que tienes que tomar. Número 2, confía en que Dios puede redimir nuestros errores. De repente alguien está ahí detrás de cámara que no se perdona lo que hizo hace muchos años. Querido, sí, es correcto. Lo hiciste mal, pero ya basta. Ya Dios te dio la oportunidad de poder venir a Él. Y es el momento de tú olvidar lo que queda atrás y venir hacia lo adelante. Señores, hasta aquí la lección de hoy. Vamos a orar entonces. ¿Qué les parece si oramos? Muy bien. Quiero recordar antes de que podamos orar, señores, que usted puede escribir en la descripción de YouTube. Nosotros ponemos aquí un link donde usted puede allí poner sus pedidos de oración. Y el pastor Geomar Peña, con el Ministerio de Oración de nuestra asociación, está orando en el programa que se realiza todos los días a las 5 de la mañana. Así que usted puede poner allí sus pedidos y nosotros aquí también vamos a orar, no con nombre, nada por el estilo, pero vamos a orar por los pedidos que están allí escritos. Así que, pastor, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta hermosa lección. Gracias porque en ella viertes todo tu amor, tu justicia y el plan de salvación que tienes para con nosotros. Muchas veces estamos abrumados por el hecho de no entender muchas de las cosas que nos acontecen. Pero te agradecemos de igual manera el hecho de que nos haya dado la libertad de amarte, de elegirte. Y qué bueno que hemos usado esa libertad, mi Dios, de manera correcta. Si hay alguien aquí que está pasando una circunstancia difícil, alguna situación, ve a su auxilio, mi Dios, y muéstrale que tú le sigues amando. Amén. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.